Decía que era una bendición compartir la palabra del Señor con vosotros y hoy lo vamos a hacer en el capítulo 1 de Mateo. Cuando le dije a Paco que pusiera el mensaje y el texto que íbamos a meditar hoy, él puso a partir del versículo 18 y normalmente se suele leer a partir del versículo 18 porque eso de las genealogías normalmente no lo solemos saltar, pero las genealogías son importantes en la Biblia, son parte de la palabra de Dios y tienen un significado y un mensaje también de parte del Señor para nosotros. Así que no nos lo vamos a saltar. Vamos a comenzar a leer a partir del capítulo 1, versículo 1 del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo, que dice así: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Zara. Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Uzías. Uzías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliaquim, y Eliaquim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquim, y Aquim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, a Babilonia 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla en secreto. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció, hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Hasta aquí la palabra del Señor. Bendito Padre, te rogamos, Padre, que tú hagas que podamos entender tu palabra, que la aplique a nuestro corazón, Señor, y también que en dependencia del Espíritu Santo, Señor, podamos ponerla en práctica. También, Padre, habla al corazón de aquellas personas que no te conocen, para que hoy sea su día de salvación. Y todo, Señor, lo ponemos en tus manos, en el nombre y por los méritos de Cristo. Amén. Nos sobrecogió cuando vimos las imágenes, ¿recordáis?, del volcán de La Palma. Vimos cómo salía ese fuego
y el hombre lo único que pudo hacer es quitarse de en medio. Se llevó cada uno lo que pudo, lo que tuvo tiempo de recoger. Abandonaron sus casas, dejaron aquel pueblo abandonado, desierto, y con la esperanza de que la lava cogiera por otro camino y no destruyera el pueblo, la iglesia, las casas, los cultivos de aquellas personas. Pero no podía hacer nada por evitarlo. Algunos que no tenemos conocimiento acerca de lo que es un volcán y de lo que es la lava, pensábamos, bueno, ¿y por qué no ponen una barrera? ¿Por qué no hacen un agujero? ¿Por qué no la encauzan? Es imposible, hermano. El hombre lo único que puede hacer es esperar que llegue a su destino, que se derrame en el mar y que cuando el volcán deje de emitir lava, bueno, pues restaurar lo que se pueda. Los planes de Dios son algo parecido a eso. Dios dijimos la última vez que era fuego consumidor. Dios es fuego consumidor. Nadie lo puede detener. Sus planes con toda seguridad se cumplirán. Llegarán a donde tenga que llegar. Y el hombre no puede hacer nada por evitarlo. Y el que se le pone por delante, Dios le pasa por encima. Dios es fuego consumidor. Y sus planes se cumplirán. Vemos aquí una serie de hombres y de mujeres que participaron en los planes de Dios para que Jesús naciese. Son los ascendientes de Jesús. Algunos ni se enteraron de que formaban parte de los planes de Dios. Otros sí que lo supieron. Algunos eran hombres justos como Booz, otros eran hombres malvados como el rey Manasés, y todos están ahí. Unos quisieron formar parte de los planes de Dios, otros se opusieron a ellos, sin embargo, los planes de Dios finalmente se cumplieron. Dios había prometido a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y ahí estaba Jesús, el hijo de Abraham profetizado, naciendo en la ciudad de Belén como Dios había prometido. También se le prometió a David y se le dijo que cuando sus días fuesen cumplidos y él durmiera con sus padres, el Señor le dijo: yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. A David le prometió que su descendiente iba a ser rey sobre Israel para siempre. Y llegó el momento en el que, en el cumplimiento del tiempo, Dios, que cuando promete algo lo cumple, llegó el momento en que eso se iba a cumplir. Jesús fue el hijo de Abraham que cumplió las promesas hechas a Abraham de que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Jesús también es el hijo de David, como dice el versículo primero, hijo de David, hijo de Abraham, el hijo de David que iba a cumplir la promesa de que un descendiente de David iba a reinar para siempre. Y José, el padre de Jesús, padre legal, era descendiente de David por parte del rey Salomón. María también era descendiente de David, pero por parte del hijo de David llamado Natán. José por medio de Salomón, María por medio de Natán y Jesús descendiente de David por parte de padre legal y por parte de madre. Ellos estaban en ese momento desposados. Es un compromiso mucho más solemne y digamos
más formal que lo que nosotros podemos entender como un compromiso de novio. Ellos para separarse tenían que divorciarse. Era casi un matrimonio, aunque todavía no vivían juntos, pero para separarse debían de divorciarse. José debía darle carta de divorcio a María si quería dejarla. Y bueno, María ya había recibido ese mensaje del ángel de que iba a concebir por medio del Espíritu Santo. María se lo tuvo que decir a José: mira, que un ángel se me ha aparecido y que me he quedado embarazada por obra del Espíritu Santo. Y claro, José era un varón justo, era un varón temeroso de Dios, pero José era una persona como tú y como yo. Y si tu novia te dice que se ha quedado embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, la verdad es que te queda un poquito dudoso. Y José, pues también probablemente esto le produjo un shock. Bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Me lo creo o no me lo creo? Por lo que la reacción de José vemos que era un hombre, la verdad, sabio. Él no se precipitó a la hora de tomar una decisión, sino dice que como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente y pensando él en esto. Es decir, fue una decisión que él quería tomar de manera meditada. No le tiró al cuello al principio a María y le dijo: ¿pero tú qué te crees, que yo soy tonto? ¿Qué me estás contando? Sino que él probablemente se fue a su casa, se aguantó, tuvo dominio propio y en su casa, quizás orando, él pensando en esto, en qué hacer, fue cuando se le apareció el ángel y le dijo que no temas, José, no temas recibir a María como tu mujer, porque lo que ella es engendrado es del Espíritu Santo. José estaba barajando la posibilidad de divorciarse, pero como la amaba, no quería difamarla, no quería exponerla a pública vergüenza y la quería dejar en secreto. Pero también barajaba la posibilidad de tomarla, de recibirla, aun cuando el hijo que ella esperaba no fuese suyo. Y también seguramente barajó la posibilidad de que lo que María le estaba contando era verdad, aunque él no lo entendiese. Entonces era un varón justo que no se precipitó a la hora de tomar una decisión y eso le hizo que no se opusiera a los planes de Dios para su vida. Cuando el ángel se lo confirmó y le mostró la voluntad del Señor, ya no tuvo dudas. No pensó, bueno, un sueño, a ver si es que me he quedado dormido y he soñado lo que yo quería escuchar. No, lo tuvo claro. Tuvo claro que eso venía de Dios. No sabía cómo María había concebido del Espíritu Santo, pero era algo que le había sido revelado por Dios y aunque él no lo entendía, sí lo aceptó con todas las consecuencias. El otro día estuvimos hablando de que debemos cumplir al Señor lo que prometemos, pero el Señor no quiere que le prometamos lo que nosotros queramos, no que nos comprometamos con Él en lo que a nosotros nos parece que le debemos dar, sino en lo que Él nos pide. Y hermano, a veces nos puedes pedir una cosa que nos puede sorprender. No es lo que tú quieras darle al Señor, es lo que el Señor pide que tú le des a Él. Y a José le pidió una cosa muy difícil, pero él estuvo dispuesto a dar un paso al frente y confiar que el Señor le iba a ayudar en su vida. Durante toda su vida hubo la duda alrededor de esta familia de que realmente Jesús fuera hijo de José. Incluso ya cuando José había muerto y Jesús estuvo hablando acerca ya del Evangelio del Reino, a él le achacaron
que era hijo de fornicación. Le dijeron, nosotros sabemos quién es nuestro padre. Como diciendo, pero tú no sabes quién es tu padre. La fama de que Jesús fue engendrado como hijo de fornicación, nosotros no somos hijos de fornicación como tú. Digamos eso, le siguió toda la vida, pero a José también. Y imaginaros un hombre, ¿no?, del cual se hable de esa manera, malamente, ¿no? Pero a él no le importó eso, él lo sobrellevó sabiendo que estaba haciendo la voluntad de Dios. Y llegó el momento en que el niño iba a nacer y Jesús iba a ser su nombre. Jesús es el nombre propio de Cristo. Había otros hombres que se llamaban Jesús, era un nombre habitual en Israel. Y fue Dios el que le puso ese nombre. Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Al 8º día de su nacimiento fue llevado al templo, fue circuncidado y se le puso por nombre Jesús. Todo el mundo le llamaba Jesús, era su nombre, pero no fue José quien le puso el nombre. A mí me puso mi nombre mi padre. ¿Por qué? Porque los padres son los que ponen el nombre a los hijos. Y José ni María le pusieron el nombre de Jesús a su hijo, porque él no era su hijo, era el Hijo de Dios. José era su padre legal, pero no era su padre natural. Su padre natural es Dios. Y fue Dios quien le puso su nombre, porque era su padre. Veremos que el Padre no pensó en este nombre, Dios no pensó en el nombre de Jesús como pensamos nosotros a la hora de ponerle el nombre a nuestro hijo. Pues que se llame como yo me llamo como mi padre, o que se llame como mi abuelo, o porque me gusta y viene en la Biblia, o porque Manasés es el hermano de Efraín en la Biblia, o porque nos gusta simplemente. No. El nombre de Jesús tiene un significado profundo y es por eso que Dios le puso Jesús. Significa Jehová salvará o Jehová es salvación. Y fijaros que ese nombre manifiesta su naturaleza humana. Era un hombre que se llamaba Jesús, pero también su naturaleza divina. Jehová salvará. Nos habla de su persona. Él es el Salvador y de su misión. Él vino a salvar. Él era el cumplimiento de la promesa de que en Él serían benditas todas las naciones de la tierra. Isaías 35, versículos del 4 al 6 dice: Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Jehová mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, etc. Lo que ocurrió en el ministerio público de Cristo. Dios mismo vendrá y os salvará. Quiere decir que Jesús, el Salvador, era Dios mismo que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Era un hombre, pero era Dios. El nombre de Jesús también muestra quiénes somos nosotros. Jesús, Jehová salvará. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Por eso nos habla acerca de cómo somos nosotros. Somos su pueblo. Somos los pecadores a quien Jesús vino a salvar, hermano. Nosotros somos pecadores condenados que necesitábamos ser salvados. Por eso su nombre también habla de nosotros. Jesús vino a salvarnos a nosotros. Hay un acontecimiento en los evangelios que muestra por primera vez cómo los apóstoles, sobre todo Pedro, entendió
quién era Jesús y quién era Él. Muchas veces dijeron, ¿quién es este? Y se maravillaban de las cosas que Jesús hacía y no entendían qué había detrás de sus milagros y de sus señales. Pero llegó un momento que fue cuando la pesca milagrosa, cuando Jesús con su palabra simplemente llenaron la red y no podían con ella, que el evangelista Lucas dice que viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciéndote, apártate de mí, que soy hombre pecador. Lo entendió quién era Él y que estaba ante la presencia del Dios Santo y por eso dice, apártate de mí, que soy hombre pecador. ¿Ve? Cuando entendió quién era Jesús, entendió quién era Él y su indignidad de estar ante su presencia. Apártate de mí, porque soy hombre pecador. Nuestro encuentro con Jesús debe producir eso, hermano. Debe producir reverencia ante quien estamos y también la indignidad de nosotros mismos. Nos debe poner desnudos ante su presencia. Jesús cambia el concepto que tenemos de nosotros mismos y también del pecado. A veces creemos que no somos tan malos. Y es verdad, hay gente peor que nosotros. No hay ningún asesino entre nosotros, creo, ¿no? Espero que no. Pero claro, si nos comparamos con otros, pues siempre hay alguien más malo que tú. Pero no se trata de compararnos con otro peor que nosotros, sino compararnos con la santidad y la majestad de Dios. Y ahí todos salimos perdiendo. Pedro había recibido la luz suficiente como para darse cuenta de que sus pecados le impedían estar ante la presencia del Dios Santo. Y por eso le dice a Jesús, apártate de mí, que soy hombre pecador. Gracias a Dios Jesús no lo hizo y no se apartó de Pedro, ni tampoco se apartó de ninguno de nosotros, que también en su momento, si somos creyentes, hemos reconocido quién es Él y quiénes somos nosotros, ¿no? Y ya cuando Jesús había resucitado, predicando acerca del Evangelio, Pedro dijo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lo entendió en el nombre de Jesús, que habla de quién es Dios, de quiénes somos nosotros y de para qué vino. Cristo vino para salvar a su pueblo de sus pecados. No se trata, hermano, de lo que hacemos, sino de lo que somos. El problema no son los pecados que cometemos. El problema es que somos pecadores. El jueves lo pudimos ver. El hombre por sí mismo puede cambiar su conducta, pero no puede cambiar su naturaleza, quién es. Podemos dejar de hacer lo malo y en apariencia, externamente, hacer lo bueno, pero no podemos dejar de ser quienes somos. Somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Veis? Es el amor de Dios el que hizo posible que pudiéramos cambiar lo que somos y poder estar dignamente en la presencia de Dios. Hay una alfombra famosa de una tienda de muebles famosa sueca que dice, bienvenido a la República Independiente de mi casa, ¿no? Hermano, ningún creyente debería tener esa alfombra en su casa, porque ningún creyente puede vivir independiente de Dios. Ningún creyente puede ser republicano. Debemos ser monárquicos. No juancarlistas o alfonsinos, sino cristianos. Cristo vino para salvar a su pueblo de sus pecados, pero para que sea su pueblo, aquel
en donde Dios reina, donde Cristo reina. Así que ningún creyente debe ser republicano. Hay una buena noticia, porque antes hubo una mala noticia. La buena noticia es que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo. La mala noticia es que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, todos necesitamos a Cristo. Y hablando del nacimiento de Jesús, siempre lo llamamos un misterio, ¿no? El misterio del Belén es el misterio ahí Jesús que había nacido. Bien, Pablo, escribiendo a Timoteo, dice: grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Igual que José no lo entendió, pero lo aceptó por la fe. No es un misterio que ha sido revelado para que lo entendamos, que Dios se hizo hombre. No lo vamos a entender, pero sí lo debemos creer. Y si no te sientes pecador, no vas a entender la dimensión de esa verdad. Y claro, no tenemos la capacidad que Dios tiene de ver la importancia de nuestros pecados. Y os voy a poner un ejemplo para que lo entendamos, para que si no te crees tan malo como para estar destituido de la gloria de Dios y que merezcas el infierno, te voy a poner un ejemplo. Imaginaros una balanza de esta que es así, ¿no? No vemos esta parte, solamente vemos esta. Aquí vemos a Cristo, su gloria, su grandeza, el Hijo de Dios, y que la balanza está así. Eso demuestra el peso de lo que hay aquí, ¿no? Si el peso de esto fuese inferior a esto, estaría así, ¿verdad? Pero si la balanza está equilibrada, es que el peso de esto es igual al peso de eso. Por eso está equilibrada. La grandeza de Cristo demuestra la grandeza de nuestros pecados. Si Él tuvo que pagar el precio de nuestros pecados, imaginaros, es el Hijo de Dios el que compensó la maldad que tenía nuestros pecados. ¿Veis? Y Dios no mata moscas a cañonazo, como solemos decir. Si tuvo que venir el Hijo de Dios para pagar el pecado del mundo, es que nuestros pecados son muy grandes y pesan mucho para Dios. Si solo hubiese tenido que pagar por los pecados de un solo hombre, no había nada en el mundo, ni nadie en el mundo que pudiera haberlo pagado, sino la vida del Hijo de Dios. ¿Veis? Eso nos ayuda a entender cuál es la grandeza y la maldad de nuestros pecados. Y todo aquel que los reconoce, pues puede formar parte del pueblo de Dios si se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo. Él vino a salvar a pecadores, no a justos, sino a pecadores. Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Tienes que empezar por ahí, por sentirte condenado delante de Dios, sentir el amor de Dios por medio de Cristo y entregarte por completo a Él. Y después tirar la alfombra del IKEA, o de la República. Mal, hermano, tíralo. Pero también vino a salvar a su pueblo. ¿Quiénes son? ¿Quiénes forman parte de su pueblo? Bueno, el Salmo 130 dice quiénes forman parte de su pueblo. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Los que no forman parte de su pueblo, Él no los va a salvar. Y dice el Salmo 130, espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con Él. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Pero recuerda, hermano, la promesa a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Israel fue las primicias de Dios que debía de ser luz para que todas las naciones conocieran al Salvador. Dice el Señor en Isaías 56, el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Porque así dijo Jehová,
a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Jehová el Señor, que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. No solo Israel, sino a los dispersos de Israel, a todas las naciones. Y no solo cuando Cristo vino, sino ya en el Antiguo Testamento, era una visión de Dios de salvar a todo aquel que se acogiere a su gracia, a Israel y también a los dispersos de Israel, al extranjero. Él vino primero a los suyos, vino a Israel, pero dice que los suyos no le recibieron. Sin embargo, a todos los que le recibieron, que no son de Israel, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. De Israel o de fuera, no importa la nacionalidad, no importa la procedencia. Todo aquel que en él creyere, dice Pablo, no será avergonzado, porque dice, no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invoca. ¿Qué hay que hacer? Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. No es judío, dice Pablo también, el que lo es exteriormente, sino que es judío el que lo es en lo interior, dice. En espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y para acabar con el último testimonio acerca de esto, dice Pedro, uno de los judíos más, digamos, nacionalistas de los apóstoles, hablando a los dispersos de Israel. ¿Recuerda lo que dijo Isaías? Que él iba a reunir a los dispersos de Israel. Pues Pedro le dedica o le manda la carta suya a los dispersos entre todas las naciones. Algunos dicen que eran los judíos, pero yo entiendo que los dispersos de Israel eran a judíos y gentiles y judíos que estaban por todas las naciones. Y voy a decir por qué. Él, en 1 de Pedro 2, del 9 al 10, dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y fijaros lo que dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Los dispersos no eran los judíos que estaban esparcidos por todo el imperio romano, era el pueblo de Dios que estaba esparcido por todas las naciones, judíos y gentiles, el pueblo de Dios. El verdadero Israel, hermanos, somos aquellos que hemos creído en Cristo. Nosotros somos parte y formamos parte de ese pueblo. El nombre de Jesús. Fijaros cuánta información tiene ese nombre. Pero también Jesús es Emmanuel. Versículo 22 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hermanos, nadie debería de llamarse Emmanuel. Yo no me voy a cambiar el nombre, pero no debería de llamarse nadie Emmanuel. Hubo un único Emmanuel, Dios con nosotros, que es Jesús. No era su nombre como hombre, era más bien un título que describía su deidad. Llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Por qué lo tradujo?
porque debía ser entendido por todas las naciones. Emmanuel era una palabra hebrea, judía, pero no era para los judíos, debía de ser traducido para todas las naciones, que traducido es Dios con nosotros. Hermanos, gracias a Dios por esa traducción, porque se traduce para que podamos entender que Jesús es Dios con nosotros. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados de entre todas las naciones, y todas las naciones deberíamos entender quién era Él, Jesús. Él vino a inaugurar una nueva genealogía. Él vino a cambiar eso que hasta entonces había sido una maldición para el hombre, que Dios estaba contra nosotros a causa de nuestros pecados. Dios estaba contra nosotros, pero Cristo lo cambió. Ahora Dios es con nosotros por medio de Él. Él vino a reconciliar a los hombres con Dios, no teniéndonos en cuenta nuestros pecados. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, para volver a conectar al hombre con Dios. Todo eso significa Emmanuel, Dios con nosotros. Para que un Dios santo pudiera relacionarse con un pueblo pecador, ese pueblo debía de ser limpiado de sus pecados. Y Jesús lo hizo. Para que ese hombre pudiera recibir la justicia de Dios, el justo debía morir por los injustos para llevarnos a Dios. Y ahora hay perdón y hay reconciliación únicamente por medio de Cristo. Es por eso que en ningún otro hay salvación. Y si has recibido a Jesús como tu Salvador, y si te has arrepentido de tus pecados y le has aceptado como el Señor de tu vida, y si has reconocido que Él es Dios con nosotros, que hizo posible que aquel que estaba contra nosotros a causa de nuestros pecados se reconciliara con nosotros y nosotros con Él, ¿qué tienes que hacer? Pablo responde a esa pregunta. Romanos 6, 22 y 23 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y luego sigue diciendo: porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo. El Señor vino a liberarnos de la culpa del pecado. Ya somos sin culpa. Vino a liberarnos también del poder del pecado. El pecado ya no se enseñoreará más de nosotros. Y llegará el día en que nos libre también de la presencia del pecado, en ese cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia. Vino a traer santidad al pecador. Él es el Salvador. Él salvará a su pueblo de sus pecados, pero también para que viva sin pecado. Y vino a traer, hermano, autoridad. De ahí lo de la alfombra. Él vino a traer autoridad. Él es Dios con nosotros. Él es el Señor. Él es el Rey que iba a reinar, el descendiente de David que iba a reinar entre todas las naciones, en medio de su pueblo. Y es por eso que no podemos ser republicanos. Cristo reina en su pueblo. Y si tú te escondes y te guardas un trocito de tu vida y ahí pones esa alfombrita que dice: bienvenido a la República Independiente de mi casa, no has entendido nada. Ni siquiera un cuartito, ni siquiera un rinconcito de tu vida debe tener esa alfombra. Cristo debe reinar en tu vida, porque Él vino para eso. Es verdad que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecador Cristo murió por nosotros. Y no sabemos muy bien el hermoso versículo de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es el amor de Dios.
que vino a buscar lo que se había perdido. Pero el fin máximo de que Cristo viniera no fue para salvarnos, porque entonces hubiera sido un plan antropocéntrico, es decir, centrado en el hombre. Pero nada en la palabra de Dios está centrado en nosotros, ni siquiera la salvación en Cristo. Cristo no vino principalmente para salvar a los pecadores, vino para que a Dios se le diera la gloria que el hombre le había robado. Dios se merece ser alabado, ser adorado, Dios se merece que le demos la gloria y se la quitamos, el pecado se lo quitó. Cristo vino para restaurar la gloria que el hombre le había robado a Dios. Ese fue el propósito principal por el que Cristo vino. ¿Recordáis la alabanza del ángel? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Lo primero, la gloria a Dios. Y para eso, todo lo demás. El ángel dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, dice, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor, el Rey, aquel que va a hacer posible que su pueblo le vuelva a dar la gloria a Dios. El otro día comentaba Alfonso que es verdad que se le da poca importancia a la figura de José, es verdad. Y se escuchan pocas predicaciones acerca de José, solamente de pasada, como he hecho yo hoy. ¿Pero por qué? Yo tengo una explicación, y es que, hermano, José queda eclipsado por la figura y la persona de Jesús. Ese hombre que, entre otros hombres, destaca, en la palabra de Dios queda eclipsado por la luz que Jesús transmite, igual que María. María se le llama la madre de Jesús. A José se le llama el marido de María, porque no era ni el padre de Jesús, ¿no? Entonces es una figura destacada, pero que queda eclipsada por la figura de Jesús. Igual que debe ocurrir en cualquier personaje bíblico, igual que debe ocurrir en nuestras vidas, ninguno debemos quitarle protagonismo a aquel que se merece todo el protagonismo, aun cuando hay personas en la palabra de Dios cuya fe es digna de ser imitada, como lo fue José. Pero si ha existido un hombre que se ha comprometido con Dios como ningún otro, ese fue Jesús. Si ha habido alguien, un hombre, al que se le pidió mayor sacrificio que a ningún otro, ese fue Jesús. Y si hubo un hombre que renunció a más que ningún otro, ese fue Jesús. Y eso es lo que debemos de reconocer. No se trata de si doblar o no la rodilla ante el nombre de Jesús. Se trata de cuándo lo vas a hacer. Lo puedes hacer ahora para salvación, y si no, te aseguro que lo harás después para perdición. Fijaros lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos del 5 en adelante, con lo cual voy a concluir. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Quién renunció a más, hermano? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quién se sacrificó más, hermano? Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios el Padre. Pues a Él sea la gloria, hermano, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito Padre Santo, muchas gracias, Señor, por tu misericordia, por la gracia, porque nos has amado tanto, Señor, que sin merecerlo diste a tu Hijo para perdón de nuestros pecados, Señor. Gracias, Padre, porque ahora, aunque imperfectamente, podemos darte la gloria. Tú, Señor, por medio de Jesucristo nos reconciliaste contigo mismo. Gracias porque tú mismo viniste y nos salvaste en la persona de tu Hijo. Y te rogamos, Padre, que este Evangelio, Señor, todavía, Señor, salve a muchas más personas, Señor, que no te conocen. Señor, que tú vayas añadiendo a tu pueblo los que han de ser salvos. Gracias por personas como José y otros que de manera, Señor, incondicional se entregaron a hacer tu voluntad sin saber qué iba a pasar, sin tener todos los detalles, Señor. Y es una bendición y es un ejemplo para nosotros. Pero sobre todo, gracias por la persona de Cristo, que es verdaderamente nuestro ejemplo a seguir. Ayúdanos, Señor, a tener esa humildad, esa capacidad de obediencia y de darte la gloria, Señor, en nuestra vida. Que tú seas, Señor, el Señor de nuestra vida. Que Jesús verdaderamente reine, Señor, en medio de tu pueblo y en cada uno de nosotros, Padre. Y que nos perfeccione, Señor, hasta que tú vuelvas. Y, Señor, que nos dé también palabra de testimonio para compartir con todos aquellos que te buscan, que te necesitan, pero que no te conocen, Señor. Porque todavía tú tienes muchos pueblos dispersos. Ayúdanos, Señor, a encontrar a aquellos que han sido escogidos por ti para salvación y poderles compartir del nombre de Cristo, Jesús y Emmanuel, Dios con nosotros. Es en ese nombre, Señor, que te damos las gracias y que glorificamos, Señor, tu santo y eterno nombre. Es en el nombre de Cristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, que te damos, Padre, las gracias y nos ponemos, Padre, en tus manos. A Él sea la gloria, la honra, por los siglos de los siglos. Amén.